Chunk 1. Cuando Chuck Berry murió en 2017, su familia pensó que lo sabía todo sobre la leyenda del rock. Estaban equivocados. Escondida en la caja fuerte de un hotel había una colección tan perturbadora que hacía que sus escándalos pasados parecieran leves. Estamos hablando del hombre que filmó en secreto a cientos de mujeres en el baño de su restaurante. Pero lo que encontraron en esa caja fuerte era diferente. Ya no se trataba solo de voyerismo. El contenido reveló un lado de Barry que ni siquiera sus familiares más cercanos habían imaginado. Hoy, vamos a abrir esa caja fuerte y a exponer lo que Chuck Berry pasó décadas ocultando al mundo. Chuck Berry nació el 18 de octubre de 1926 en St. Louis, Missouri. Su nombre completo era Charles Edward Anderson Berry, y llegó al mundo en una época en la que la segregación dominaba casi todos los rincones de la vida estadounidense. Pero su familia no era ordinaria. Su padre, Henry Barry, era diácono bautista y contratista. Su madre, Martha, era una de las pocas mujeres negras de esa época que había obtenido un título universitario y se había convertido en directora certificada. Vivían en un barrio llamado El Velo, una comunidad unida de clase media negra, donde la ambición era fuerte y el orgullo profundo. Chuck era el cuarto de 6 hijos. Creció en un hogar lleno de música, disciplina e identidad cultural. Pero el mundo exterior estaba dividido. Dentro de esa casa había armonía. La separación entre la vida de blancos y negros era tan marcada en St. Louis que Chuck ni siquiera vio a una persona blanca hasta los 3 años. Un día, vio a bomberos luchando contra un incendio y pensó que sus rostros se habían vuelto blancos por el miedo. Era el tipo de malentendido que solo un niño podía tener, y solo en un mundo que dividía a las personas por el color de la piel. A medida que crecía, la realidad se volvía mucho más clara y mucho más dura. Los lugares públicos estaban prohibidos. Los parques, las piscinas y los patios de recreo eran solo para niños blancos. No se trataba solo de a dónde podías ir. Se trataba de que te recordaran constantemente que no pertenecías. Ese amargo sabor de la exclusión un día se vertería en la letra de sus canciones, especialmente cuando cantaba sobre la libertad, el movimiento y el anhelo, en temas como Brown-Eyed Handsome Man. Antes de que el rock and roll lo llamara, la música venía de la iglesia. Chuck se unió al coro de hombres de la Iglesia Bautista de Antioquía cuando tenía 6 años. Chunk 2. Los sermones de su padre llenaban el aire. Su madre tocaba el piano con gracia y sus hermanos cantaban por la casa. La iglesia era uno de los pocos lugares donde las voces negras podían elevarse plenamente, y Barry lo absorbió todo. Los ritmos, las armonías, la llamada y la respuesta. Aprendió a actuar, observando las reacciones de la congregación. Sintió el poder emocional de la música desde muy temprano y nunca lo abandonó. A los 15 años, en 1941, compró su primera guitarra. Costó exactamente 14 $14 y la compró a un vecino. No tenía formación formal, pero tenía discos de T-Bone Walker y Muddy Waters. Los escuchaba una y otra vez, copiando cada nota en secreto en su sótano. Más tarde, tomó clases de un guitarrista de jazz llamado Ira Harris, que le ayudó a perfeccionar sus habilidades. Ese mismo año, actuó en el concurso de talentos de su escuela secundaria en Sumner High, la primera escuela secundaria para negros al oeste del Mississippi. Cantó Confessing the Blues, y aunque a los administradores de la escuela no les gustó el filo crudo de la canción, a los estudiantes les encantó. Esa noche, Chuck Berry se dio cuenta de algo importante. La música podía conmover a la gente, incluso si le metía en problemas. Pero en 1944, cuando tenía solo 17 años, todo se derrumbó y sus amigos partieron hacia California, soñando con algo diferente. Pero el viaje se volvió imprudente rápidamente. Encontraron una pistola abandonada en Kansas City, y lo que siguió fue una serie de robos. Una panadería, una tienda de ropa,
una barbería y luego un robo de coche. Fueron atrapados y sentenciados a 10 años. Aunque era su primer delito, Chuck terminó en el reformatorio intermedio para jóvenes en Jefferson City, Missouri. Allí formó un grupo de canto e incluso intentó boxear, pero la vergüenza de esa época se quedó con él. Fue puesto en libertad exactamente en su 21 cumpleaños, el 18 de octubre de 1947. Al salir de la prisión, fue directamente a trabajar. Consiguió un trabajo de conserje en la planta de Pfizer Body por $50 a la semana. Pero ese no era su sueño. Se inscribió en clases nocturnas en la Porro School para estudiar peluquería, con la esperanza de convertirse en un peluquero con licencia. Chunk 3. Durante el día limpiaba pisos, por la noche peinaba el cabello. Y entre medio, tocaba la guitarra cada vez que podía. También hacía fotografía, carpintería y cualquier otro trabajo que pudiera ayudar a pagar las cuentas. Su primer coche después de la prisión fue un Buick Roadmaster de 1941, un símbolo de libertad y movimiento que luego resonaría en sus letras. En 1948 se casó con Thea Todd Suggs. Ella lo había esperado mientras estaba encerrado y un año después de su liberación lo hicieron oficial. En diciembre de 1950 tuvieron su primera hija, llamada Ingrid. Ahora Barry trabajaba por algo más que por sí mismo. Tenía una esposa, una hija y un sueño que aún no había llegado del todo. Compró su primera guitarra eléctrica en 1950 y consiguió actuaciones donde pudo. Incluso trabajó en turnos nocturnos en una emisora de radio de St. Louis solo para mantenerse conectado con el mundo de la música. Su primera actuación remunerada tuvo lugar el 13 de junio de 1952. Fue solo una pequeña actuación local en Hof's Garden. Ganó Say Liza esa noche. No fue mucho, pero demostró algo. Podía cobrar por su música. Tocó con Tommy Stevens, el mismo amigo que lo había apoyado durante el concurso de talentos de la escuela secundaria. Esa actuación abrió la puerta a más actuaciones, incluida una con el pianista Johnny Johnson. En la víspera de Año Nuevo de 1952, Barry recibió una llamada de última hora. El saxofonista del trío de Sir John estaba enfermo y la banda necesitaba un reemplazo rápido. Barry intervino. Tocaron en el Cosmopolitan Club en East St. Louis y sucedió algo mágico. Barry comenzó a mezclar canciones country western en sus sets de blues y R&B. Al principio, la gente se reía y lo llamaba Hillbilly Negro, pero pronto empezaron a bailar. El público cambió. Empezaron a aparecer más caras blancas. La banda pasó a llamarse Chuck Berry Trio. Chunk 4. Y por primera vez, Chuck tuvo control creativo. Estaba mezclando géneros de formas que nadie esperaba. Y funcionó. En mayo de 1955, a los 28 años, condujo a Chicago con un objetivo. Quería conocer a Muddy Waters. Después de un espectáculo, se acercó a Waters y le preguntó cómo contactar con una discográfica. Waters lo dirigió a Leonard Chess, el jefe de Chess Records. Chuck fue al estudio ese lunes y obtuvo una promesa. Trae una demo en una semana. Regresó con 4 canciones, incluida una canción inspirada en el country llamada Ida May. A Leonard le gustó el sonido, pero odió el título. Así que lo cambiaron a Maybelline. Esa canción impactó como un rayo. En julio de 1965, Maybelline vendió más de 1 millón de copias. Encabezó las listas de R&B y entró en el top 5 de las listas de éxitos pop convencionales. Un cruce casi inaudito en ese momento. Pero la alegría no duró mucho. Chuck descubrió que se habían añadido otros 2 nombres a los créditos de composición, incluido el DJ Alan Freed. Era un trato turbio que permitía a Freed ganar regalías por el trabajo de Barry. Esto no era inusual en el negocio de la música, pero Barry no lo iba a permitir. Se defendió en los tribunales y ganó todos sus derechos. Dijo que el momento era perfecto porque la música negra finalmente se estaba filtrando en la corriente principal de Estados Unidos.
Pero no fue solo la canción lo que cambió la música. Fue la forma en que tocaba. El estilo de guitarra de Chuck en Maybelline se convirtió en el modelo para el rock. Usó notas dobles y mezcló el blues con algo nuevo y electrizante. Paul McCartney describió una vez la emoción de escuchar la música de Barry por primera vez. John Lennon tomó prestada una de las líneas de Barry, Here Come Old Flat Top, para el Come Together de los Beatles. Los riffs de Chuck no eran solo música, eran una revolución. Luego vino el Duck Walk. Chunks no estaba planeado. El 8 de septiembre de 1955, en un concierto en Nueva York, el traje de Chuck estaba arrugado por el viaje y se sintió avergonzado. Entonces, se agachó en el escenario para ocultar las arrugas y comenzó a caminar de esa manera mientras tocaba. El público se volvió loco. Siguió haciéndolo. Un periodista lo llamó más tarde el Duck Walk, el paso del pato, y se quedó con ese nombre. En verdad, ni siquiera era nuevo. Chuck lo había hecho de niño para hacer reír, pero ahora era parte de su leyenda. Solo unos meses después, el 20 de diciembre de 1955, Chuck estaba de vuelta en el estudio de Chicago. Grabó 4 canciones esa noche: No Money Down, Downbound Train, Rolly Polly y Barry Picking. Una de ellas, No Money Down, se convirtió en un éxito a principios de 1956 y alcanzó el número 8 en la lista de R&B. Era una canción sobre coches, juventud y ambición. Todo lo que definía el sueño adolescente americano. Barry había encontrado la fórmula. Sus letras contaban historias. Su guitarra hacía que la gente se moviera. Su voz hacía eco de todo lo que los jóvenes sentían. En 1956 algo extraño sucedió en una casa con un piano. Chuck Berry quería tocar su música, pero cada vez que entraba en la habitación, su hermana Lucy ya estaba sentada allí practicando canciones clásicas. Bach, Beethoven, Mozart, los tocaba sin cesar. Chuck ya estaba harto. Necesitaba el piano, no para sonatas, sino para algo más fuerte, más rápido, vivo. Entonces, escribió una canción. Y cuando la llamó Roll Over Beethoven, no era solo una broma. Era un mensaje, una declaración de guerra. Les estaba diciendo al viejo mundo que se quitaran del camino. La grabó el 19 de abril de 1956 en Chicago. Johnny Johnson, su brillante pianista, lo respaldó. Cuando se lanzó, se disparó al número 2 en la lista de R&B y alcanzó el número 29 en la lista de éxitos pop. Chunks, la letra le decía a Beethoven, Tchaikovsky y a todos los padres amantes de la sinfonía en Estados Unidos que se hicieran a un lado y dejaran espacio para el rhythm and blues. Y funcionó. En 2003, la Biblioteca del Congreso preservó la canción para siempre en su Registro Nacional de Grabaciones. 7 años después de su primera interpretación, los Beatles la versionaron, añadiendo su propio toque en 1963. Rolling Stone la llamaría más tarde la última llamada a las armas del rock and roll. Un año más tarde, en marzo de 1957, Barry lanzó otra canción, School Days. Fue grabada solo semanas antes, el 21 de enero. El mensaje era claro y más fuerte esta vez. Los adolescentes estaban aburridos en las aulas, cansados de las conferencias, esperando que la campana final los liberara. Chuck les dio un himno. ¡Hail! ¡Hail rock and roll!, gritó al final de la canción. Eso no era solo una frase pegadiza, era un grito de liberación. La canción alcanzó el número 1 en la lista de R&B y el número 3 en la lista de éxitos pop. Fue el tercer mayor éxito pop de Barry. Pero el verdadero éxito fue emocional. Había capturado algo crudo, algo que todos los niños sentían pero no sabían cómo decir. Luego vino 1958. Chuck Berry lanzó Johnny B. Good, y con ella deslizó un pedazo de sí mismo.
no era solo una historia sobre un chico de campo que podía tocar la guitarra como tocar una campana. Se trataba de Barry creciendo en Good Avenue en St. Louis. Quería decir, "That little colored boy could play", pero cambió las palabras a "country boy" para que las emisoras de radio blancas la pusieran. La inspiración vino de Johnny Johnson. De nuevo, el nombre Johnny era suyo, pero la B era Chuck. Años más tarde, cuando la NASA lanzó la nave espacial Voyager en 1977, incluyeron solo una canción de rock and roll en el disco de oro. Fue Johnny B. Good, la voz de Chuck, su guitarra. Su historia enviada a las estrellas en caso de que alguien por ahí estuviera escuchando. Chunk 7. Pero aunque la música de Barry estaba rompiendo barreras, la realidad no era tan amable. Ese mismo año, en 1958, tocó en el Festival de Jazz de Newport, uno de los primeros músicos de rock and roll en hacerlo. Fue un gran acontecimiento. La prueba de que el rock and roll no era solo ruido. Pero cuando recorrió el sur ese año, la fealdad del racismo lo siguió. En una ciudad, un hombre blanco lo escupió mientras actuaba. Siguió tocando, pero por dentro algo se rompió. Era una estrella, pero no podía caminar seguro en algunas ciudades. La música podía conmover a la gente, pero no podía protegerlo. Aún así, siguió adelante. En 1959, Barry abrió un club nocturno llamado Club Bandstand. Quería un lugar donde los adolescentes blancos y negros pudieran bailar juntos. Esto era Missouri, en lo profundo del territorio de la segregación, y lo que Barry estaba haciendo era peligroso. Había visto cómo la policía estatal trataba a las parejas interraciales a principios de los años 50. Eran arrestados, humillados e incluso obligados a recibir inyecciones médicas como si su amor fuera una enfermedad. Pero abrió el club de todos modos. Él y su secretaria, Francine Prager, lo dirigieron solos. Francine fue detenida e interrogada por la policía solo por ir a trabajar en coche. Las autoridades locales vieron el club de Barry como una amenaza, un desafío audaz y desafiante a su mundo, y comenzaron a vigilarlo de cerca. En diciembre de 1959, todo se derrumbó. Barry fue arrestado bajo la ley Mann, una ley de 1910 originalmente destinadas a detener el tráfico de personas, pero a menudo se usaba para atacar a hombres negros. La acusación fue que había transportado a una niña de 14 años llamada Janice Escalante a través de las fronteras estatales con fines inmorales. Dijo que la conoció en México en 1958, la contrató para trabajar en su club como encargada del guardarropa y luego la despidió. Pero después de que ella fuera arrestada por cargos de prostitución, la policía detuvo a Barry. Afirmaron que la había violado y usado su club como tapadera. Él lo negó todo, pero en la corte su palabra no fue suficiente. En marzo de 1960, Barry fue juzgado. Duró 2 semanas. Fue declarado culpable, multado con $5,000 y sentenciado a 5 años de prisión. Chunk 8. Pero había más bajo la superficie. El juez había hecho comentarios abiertamente racistas. El equipo de Barry apeló. El veredicto fue anulado. Un nuevo juicio comenzó en mayo de 1961. Pero incluso con un juez diferente, el daño ya estaba hecho. Esta vez la sentencia fue de 3 años. Barry apeló de nuevo, pero perdió. En febrero de 1962, ingresó en el Centro Médico Federal de Springfield, Missouri, no Leavenworth como muchos afirmarían más tarde. Y todo se quedó en silencio. Permaneció encerrado hasta octubre de 1963. Pero incluso adentro siguió creando. Obtuvo su diploma de escuela secundaria a través de cursos por correspondencia. Escribió canciones. Una de ellas, No Particular Place to Go, se convertiría en un éxito. La letra sobre conducir sin rumbo fijo con una chica adquirió un extraño doble sentido considerando por qué estaba en prisión. Aún así, siguió las reglas. Se mantuvo para sí mismo. Usó el tiempo para estudiar derecho.
leyendo libro tras libro. Ya había sido engañado por la industria de la música antes. Eso no iba a volver a suceder. A partir de entonces, sabría cómo leer cada contrato y proteger cada canción. Pero mientras él estaba sentado en su celda, el mundo cambió. Los Beatles explotaron en Gran Bretaña. Los Rolling Stones los siguieron y ambos estaban cantando sus canciones. Come On, Carol y Roll Over Beethoven. Mantuvieron vivo el sonido de Chuck Berry. Cuando salió a finales de 1963, no encontró competencia. Encontró una ola esperando para llevarlo de vuelta. Chunk 9 regresó al estudio. En noviembre de 1963 grabó Naen y You Never Can Tell, ambas escritas entre rejas. Naen salió en febrero de 1964 y alcanzó el número 23 en el Billboard Hot 100. You Never Can Tell alcanzó el número 14 ese mismo año. Una de esas canciones terminaría en una película de Quentin Tarantino décadas después. Pero en aquel entonces, eran la prueba de que Chuck había vuelto. Aún así, era diferente. Carl Perkins lo vio de inmediato. Cuando hicieron una gira juntos por el Reino Unido en 1964 con The Animals, Perkins dijo que Chuck era frío, distante, como si algo en su interior se hubiera apagado. La gira fue un éxito. Al público le encantó, pero la alegría se había ido. Barry había sobrevivido a la prisión, pero algo en él no había vuelto a salir. Siguió actuando. En abril de 1965, Chess Records lanzó un álbum llamado Chuck Berry in London. El título era engañoso. Solo 8 canciones fueron grabadas en Londres. El resto provenía de sesiones de Chicago o grabaciones anteriores. Pero la energía era real. Tenía 39 años y todavía era electrizante. Incluso en libertad condicional, su oficial le permitió viajar internacionalmente. Solo tenía que informarlo más tarde. Esa confianza le dio a Barry la libertad de reconectar con el mundo que no lo había olvidado. Luego vino 1966. Hizo un movimiento que muchos todavía no pueden explicar. Dejó Chess Records y firmó con Mercury. Se suponía que era un nuevo comienzo. Se convirtió en un desastre. Su primer sencillo en Mercury, Club Nitty Gritty, no llegó a las listas de éxitos. Su nuevo álbum, Chuck Berry's Golden Hits, estaba lleno de regrabaciones aceleradas de canciones antiguas. También fracasó. Chunk 10. Entre 1966 y 1969 lanzó 5 álbumes con Mercury. Ninguno de ellos tuvo éxito. El sello no lo entendía. No podían embotellar lo que hacía especial a Chuck Berry. Había cambiado la confianza por la oportunidad y la oportunidad se desvaneció. En 1972, Chuck Berry hizo algo que nadie esperaba. Después de años de ser un pionero del rock and roll, su único número 1 en el Billboard Hot 100 fue una canción llamada My Ding-a-Ling. No era un himno profundo ni una obra maestra de la guitarra. Era una canción de novedad en vivo, llena de insinuaciones infantiles que hacían reír o sonrojar a los adultos. La había grabado en Inglaterra, y la gente no podía decidir si era pegadiza o cruda. La letra parecía inocente en la superficie, pero cualquiera que la escuchara podía oír el doble sentido. Algunos lo vieron como divertido, otros lo vieron como francamente sucio. Eso no impidió que vendiera más de 1 millón de copias. La activista británica Mary Whitehouse estaba tan indignada que trató de que se prohibiera en la radio, escribiendo a la BBC en protesta después de ver a escolares con las cremalleras bajadas cantando la canción. Los críticos la llamaron inmadura. Los padres la odiaban. Y las emisoras de radio se negaron a ponerla. Pero cuanta más controversia suscitaba, más discos vendía. A finales de año no era solo un éxito. Era una de las canciones más grandes de 1972. Pero el éxito no hizo que Chuck Berry fuera más fácil de tratar. Tenía una regla estricta que se hizo legendaria. No money,
no show. Sin dinero, no hay espectáculo. Antes de cada concierto, exigía una maleta llena de dinero en efectivo. Literalmente. No se trataba de avaricia. Había pasado los primeros años de su carrera siendo estafado en una industria musical con prejuicios raciales. Así que quería que le pagaran por adelantado. Ese hábito lo protegió de promotores turbios. Pero en 1909 llamó la atención del IRS, el Servicio de Impuestos Internos. Chunk 11. Empezaron a hacer preguntas. Cuando terminó la investigación, Barry fue acusado de evadir más de $110,000 en impuestos. El 10 de julio de 1979, fue sentenciado a 4 meses de prisión en el campamento penitenciario de Lampak. Llevó su guitarra y 2 diccionarios con él, con la esperanza de finalmente escribir la historia de su vida. También accedió a hacer 1,000 horas de servicio comunitario a través de conciertos benéficos. Los titulares sobre evasión de impuestos añadieron otra capa a su ya complicada imagen pública. Aún así, siguió de gira. Solo en 1970, actuó en lugares como el Kiel Auditorium, en San Luis, y el Fillmore, en San Francisco. Los fans seguían viniendo incluso cuando corrían rumores sobre su temperamento y sus demandas de dinero. Nunca viajaba con una banda, prefiriendo aparecer solo y tocar con los músicos que estuvieran disponibles. Otra táctica que lo mantenía en control. El 29 de enero de 1977, incluso apareció como el invitado musical en Saturday Night Live. Fue durante la segunda temporada del programa, cuando todavía estaba construyendo su reputación. Ese mismo año, Barry comenzó a alejarse del centro de atención. Se volvió más recluido, más selectivo, más obsesionado con la privacidad y el control. Pero el mundo aún conocía su nombre. Sus éxitos pasados y su comportamiento impredecible lo mantenían en las noticias, incluso si su guitarra ahora era más silenciosa que antes. Luego, en julio de 1990, todo explotó. El 30 de ese mes, la policía allanó su propiedad en Wentzville, Missouri. Creían que estaba contrabandeando cocaína a través de las fronteras estatales usando su estuche de guitarra. En cambio, lo que encontraron fue algo mucho más perturbador. No había cocaína, pero había 62 gramos de marihuana, 3 armas y más de $122,000 en efectivo. También había cintas, docenas de ellas, y no eran sobre drogas, eran sobre mujeres. Las grabaciones, fotos y libros encontrados durante la búsqueda fueron etiquetados como sexual incontent, incontinencia sexual. Esa vaga frase pronto se convertiría en un escándalo nacional. Se habían instalado cámaras ocultas dentro del baño de mujeres del restaurante de Barry, el Southern Air. Una fue colocada detrás del inodoro. Otras filmaban desde diferentes ángulos. Las cintas mostraban a cientos de mujeres, clientas, empleadas, incluso chicas menores de edad, grabadas sin consentimiento. Chunk 12. Algunos fotogramas estaban pausados en los momentos más explícitos. Algunas víctimas eran solo adolescentes. Las grabaciones habían sido filmadas durante años, remontándose hasta 1917, cuando Barry fue confrontado. Negó saber quién instaló las cámaras, pero los edificios eran suyos, el equipo era suyo, las ediciones eran suyas. Y cuando llegó la primera demanda, presentada el 27 de diciembre de 1989, por una ex cocinera llamada Hosanna Hook, siguieron más. En junio de 1990, había 59 mujeres demandándolo. Lo acusaron de hacer las grabaciones para su propio placer, de violar su privacidad de la manera más humillante posible. Para cuando el caso se resolvió en 1994, Barry había pagado $1.2 millones a esas 59 mujeres y $310,000 adicionales a otras 2. El Southern Air cerró en 1990, manchado por lo que había sucedido allí. No fueron solo esas cintas. Los investigadores descubrieron que Barry había estado coleccionando pornografía desde la década de 1970.
Su colección privada contenía 59 cintas, incontables fotos y libros llenos de fetiches extremos. Algunas de las grabaciones lo incluían a él en cámara con mujeres, incluida una filmada durante una fiesta de Nochevieja, en un hotel de Lake Tahoe. La revista High Society publicó imágenes de la colección, alardeando de ser el único medio con las agallas para mostrar las berries, bayas, pero también testículos, de Chuck. Las autoridades creían que era solo una fracción de lo que realmente había grabado. Había mantenido las cámaras grabando durante décadas, catalogando cada rincón retorcido de su vida privada. Y, sin embargo, detrás de toda esa oscuridad, había una familia. El 28 de octubre de 1908, Chuck Berry se casó con Ted Meta Suggs. Tenía solo 22 años. Ella se quedó con él a través de todo durante casi 70 años. Tuvieron 4 hijos: Ingrid, Aloha, Charles Jr. y Melody. Él engañó y lo admitió, pero el matrimonio sobrevivió. En sus últimos años, Berry actuó regularmente en Blueberry Hill en St. Louis. Su hija cantaba con él y su hijo tocaba la guitarra. Desde 1996 hasta 2014, realizó más de 200 espectáculos en ese lugar. La gente llenaba la sala para ver a una leyenda. Pero detrás de la música, las demandas aún lo atormentaban. En 2000, el pianista Johnny Johnson, su colaborador durante mucho tiempo, lo demandó por regalías no pagadas en canciones que habían coescrito entre 1955 y 1966. Chunk 13. Johnson dijo que ayudó a crear clásicos como Roll Over Beethoven y Sweet Little Sixteen, pero nunca vio un centavo. El tribunal desestimó el caso, diciendo que habían pasado demasiados años. Una de las acusaciones más graves ya había llegado en 1988, cuando Hosanna Hawk, sí, la misma mujer del caso de los videos, también afirmó que Berry la había golpeado en la cara durante una discusión en un restaurante. Ella lo demandó y él en silencio le pagó $150,000 para resolverlo fuera de la corte. Ese mismo restaurante fue el centro de su creciente lista de escándalos. La condena de Berry en 1944 por robo a mano armada significó que el Southern Air ni siquiera pudo obtener una licencia para vender alcohol. Sin embargo, permaneció abierto durante años hasta que las demandas lo destrozaron. En enero de 2011, el día de Año Nuevo, Chuck Berry se derrumbó en el escenario en Chicago durante un concierto. Tenía 84 años y había actuado la noche anterior en la ciudad de Nueva York. Incluso después de sentirse enfermo, insistió en salir a tocar. Pero a mitad del espectáculo, cayó de bruces sobre un teclado. Los paramédicos se apresuraron a entrar. Se negó a ir al hospital, le dijo a la multitud que estaba bien e intentó seguir tocando, pero su cuerpo ya no escuchaba. La segunda mitad del espectáculo fue dispersa, confusa, y finalmente tuvieron que ayudarlo a salir del escenario de nuevo. Chuck Berry murió el 18 de marzo de 2017. Tenía 90 años. A las 12:40 p.m., los servicios de emergencia fueron llamados a su casa. A la 1:20 p.m. se había ido. La causa fue un paro cardíaco. El mismo día, TMZ lanzó el audio de la llamada al 911. Sucedió solo meses después de que Berry hubiera anunciado un nuevo álbum, el primero en 30 años. Estaba tratando de volver una vez más. Su patrimonio valía así millones, con 17 millones en derechos musicales y otros 13 millones en publicación. Pero no importa cuántos discos vendiera, no importa cuántas canciones escribiera, su historia nunca se mantuvo limpia por mucho tiempo.